El Aeropuerto Internacional Logan de Boston se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, en Estados Unidos. El aeropuerto tiene 6 pistas y 4 terminales denominadas como Terminal A, B, C y E. Vamos a iniciar con este recorrido por la Terminal A. La Terminal A del Aeropuerto de Boston cuenta con 2 niveles. Esta es la vialidad del segundo nivel. Aquí estamos dentro del edificio en el segundo nivel de la Terminal A, donde se encuentran los mostradores de documentación o check-in de WestJet y Delta Airlines. El filtro de seguridad se encuentra en el centro de la terminal. Este es el filtro de seguridad. Ahora estás viendo las salas de última espera de la Terminal A. Estas se encuentran después de que hayas pasado el filtro de seguridad. Las puertas de abordar están identificadas por la letra A y el número de la puerta. Este pasillo de la Terminal A conecta con otro edificio que se le denomina satélite. En ambos edificios hay puertas de abordar y ambos edificios son la Terminal A. Este es el pasillo. Ahora estamos viendo el mapa del primer nivel de la Terminal A, es decir, las llegadas. Todos esos pasajeros que ves saliendo por esas puertas son pasajeros que estaban llegando. Es decir, si llegas a Boston de un vuelo doméstico de Delta, por ejemplo, saldrás por aquí. Al salir verás las correas o bandas de reclamo de equipaje, identificadas de la 1 a la 4. Los servicios de transportación terrestre de la Terminal A se encuentran en este nivel, en el primero. Al salir del edificio hay varios carriles y está dividido por colores. Aquí podrás tomar los taxis, limos, la transportación de los hoteles, el área de recogido de pasajeros si alguien te va a buscar y otros. En caso que quieras utilizar los servicios de Uber o Lyft, estos se encuentran en el estacionamiento en el primer nivel. Solo habrá que seguir la señalización. En cada puerta de salida del edificio hay señalización sobre la transportación y también en la parte de afuera. Toda la señalización está en inglés. Ahora veremos la Terminal B. Si se dan cuenta, esta terminal tiene 2 edificios, cada uno de 2 niveles y están ubicados uno frente al otro, separados por un estacionamiento. Los mostradores de documentación se encuentran en el segundo nivel. En uno de los edificios están los mostradores de documentación de Spirit, Alaska, Southwest, United y Boutique. En el otro edificio, los mostradores de Air Canada y American Airlines. Para pasar de un edificio a otro, podrás utilizar cualquiera de los cruces peatonales. Este es uno de ellos. Cada edificio tiene su propio filtro de seguridad. Sin embargo, si viajas por cualquiera de estas aerolíneas podrás utilizar cualquier filtro de seguridad porque por dentro, es decir, por el área estéril, conectan todas las salas de última espera. En el primer nivel de ambos edificios se encuentran las bandas de reclamo de equipaje. Uno de ellos tiene 6 bandas y el otro tiene 3. En relación a la transportación terrestre, esta se encuentra en el nivel 1. Al salir del edificio después de recoger tu equipaje en la correa, encontrarás señalización de los diferentes tipos de transportación que necesites. En la parte exterior también está señalizado. Esta es la Terminal C. Esta terminal también es de 2 niveles. En el segundo nivel se encuentra el punto de inspección indicado en rojo y los mostradores de documentación de JetBlue, Aer Lingus, Cape Air y TAP Air Portugal. Ahora estamos en las salas de última espera de la Terminal C, es decir, después de haber pasado el filtro de seguridad.
Las puertas de abordar se identifican con la letra C y el número. Las correas de reclamo de equipaje y la transportación pública se encuentran en el primer nivel. Al igual que el resto de las terminales, al salir del edificio se encuentran varios carriles que están destinados para un tipo de transportación diferente. Encontrarás el Airport Shuttle, el de renta de autos y Blue Line, Silver Line, el área de recogido de pasajeros por si alguien te va a buscar, de cortesía, entre otros. En el caso que quieras tomar Uber, Lyft, Limo o taxis, tendrás que seguir la señalización, la cual te llevará al estacionamiento. Ahí se encuentra el área de recogido. La terminal E es la terminal internacional. Aquí operan aerolíneas como LATAM, Air France, British, Copa, Iberia, KLM, Qatar, Virgin, entre otras. En el centro de la terminal, casi, se encuentra el filtro de seguridad. Aquí estás viendo la entrada del mismo. Para encontrar tu aerolínea, los mostradores de documentación tienen un número y el logotipo de la aerolínea en la pantalla. Encontrarás directorios como este en el que te dicen en qué número de mostrador se encuentra la aerolínea. Ahora lo que estás viendo es la sala de última espera. Esto se encuentra después de pasar el filtro de seguridad. Esta terminal conecta también con la terminal C, es decir, que puedes pasar de una terminal a otra después de haber pasado el filtro de seguridad. Si llegas a Boston directo de un vuelo internacional, pasarás por migración en esta terminal. Esta área que ves en color gris es el área de migraciones. Si documentaste equipaje, lo recogerás en alguna de estas correas y saldrás por alguna de estas dos áreas. Una es como un pasillo, que es este que te estoy mostrando, y la otra salida es alguna de estas puertas. Si llegaras a tener un vuelo en conexión, podrás entregar tu equipaje nuevamente a la aerolínea en esta área para continuar con tu viaje a tu destino final. Los servicios de transportación terrestre lo podrás encontrar al salir del edificio y al igual que el resto de las terminales, los diferentes servicios de transportación están divididos por colores en los diferentes carriles. Para tomar Uber o Lyft, tendrás que subir por estas escaleras y seguir la señalización que te llevará al estacionamiento, que es donde tienen su área para recoger a pasajeros. El Aeropuerto Internacional Logan de Boston transportó en el 2019 a más de 42 millones de pasajeros. Es por esto que este aeropuerto ofrece diversos servicios como son Wi-Fi gratuito de alta velocidad, teléfono de cortesía para llamar a información o a emergencias y estaciones de hand sanitizer. También tiene teléfonos de moneda, aunque no sé si todavía se siguen utilizando este tipo de teléfonos, pero ahí está el servicio. Las áreas para las mascotas se han convertido en una necesidad en los aeropuertos por la gran cantidad de pasajeros que viajan con ellas. Esta es una de las muchas que hay. Diversas pantallas de información de vuelo. Tomacorrientes para cargar equipos. Lo tienen en algunas mesas, debajo de algunos asientos e incluso en unas mesas de centro. También hay área para niños, para que jueguen y se desestresen antes de subir al avión. En la terminal E se encuentran las salas VIP de Emirates, Lufthansa, British y de Club de Priority Pass, aunque esta estaba cerrada temporalmente. En el área de llegadas, donde se encuentran las correas de reclamo de equipaje, hay unos módulos
como el que estás viendo, donde una persona de manera virtual te puede ayudar con información. Y por último, el aeropuerto ofrece un servicio gratuito de transportación para trasladarte de una terminal a otra. Esto lo podrás tomar en el primer nivel de cualquier terminal. Solo deberás encontrar la señalización que diga Airport Shuttle. Este es el autobús. Amigos, gracias por ver este video. No te olvides suscribirte, dejarme tu like y nos vemos en un siguiente video. Adiós.